También el historiador Juan Luis Sosa, que además está muy comentado por estos días porque publicó, ¿cierto?, un libro, Chile Constitucional, que está, de hecho está agotado. Así de bien le ha ido a ese libro que hace un recorrido histórico sobre la historia constitucional chilena y que va a ser parte de este panel también. Y bueno, seguimos en nuestro viaje y en un viaje que es por la historia. Está con nosotros Juan Luis Osa, historiador, investigador del CEP, doctor en historia de la Universidad de Oxford y lo comentaba, muy en boga, ¿cierto?, su libro Chile Constitucional. Y hoy día nos va a acompañar con una exposición a propósito de la historia constitucional chilena y la perspectiva de la evolución, que es de alguna manera un principio que hemos puesto nosotros sobre la mesa para conversar. Así que, estimado Juan Luis, muy bienvenido. Solo recordar que tienes tus 15 minutos para luego vamos a hacer un break y terminar con el tercer bloque que parte a las 8 en punto. Así que, estimado Juan Luis, la palabra es suya. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a Horizontal por la invitación a participar de esta escuela. Y muchas gracias a todos los telespectadores. Mi acercamiento al actual debate constitucional y por lo tanto al problema que me pidieron que tocara es un acercamiento histórico e historiográfico. Y más o menos está en línea de lo que planteaba con lo que planteaba José Francisco García hace un rato. Creo firmemente que el proceso constituyente surgido al calor del 18 de octubre y la semana siguiente puede ser comprendido de mejor manera si a la discusión actual le damos un mayor espesor histórico, enfatizando quiebres y continuidades a lo largo de toda la historia republicana del país. Me parece que este es un punto relevante al enfrentar tanto el problema constitucional como el problema constituyente. Diferenciaré ambos conceptos más adelante. Al ser pactos intergeneracionales, las constituciones deben ser deferentes no solo con la generación que se ha dado a la tarea de redactar una nueva carta, es decir, con la generación actual, sino también con las generaciones anteriores y con las que vendrán en el futuro. En ese sentido, considero que al igual que la sociedad y que la historia, las constituciones son una suerte de pacto entre los muertos, los vivos y los que están por nacer, tal y como habría dicho el gran pensador irlandés Edmund Burke. Ahora, cabe preguntarse cómo llegamos a este punto y qué podemos preguntarle a la historia en esta materia. En mi libro Chile Constitucional, que Hernán muy generosamente nombró y que salió publicado hace un par de semanas, planteo 4 hipótesis centrales que me gustaría presentárselas acá. Por un lado, propongo que en Chile existiría algo así como una tradición constitucional cuyo origen se retrotrae a los albores de la República, es decir, a las décadas iniciales del siglo XIX. Dicho concepto, el de tradición, no lo entiendo como sinónimo de identidad o de esencia cultural, ni de alma social. No creo que exista una identidad, no creo que exista dentro de la identidad chilena un capítulo dedicado a la Constitución. Sino más bien entiendo el concepto de tradición como un mecanismo institucional e histórico de reforma gradualista, ¿no?, el cual desde el presente es deferente con el pasado, pues lo considera y lo readapta, pero no lo corta de raíz. Ser deferentes con el pasado, sin embargo, no quiere decir que la tradición remita a una constante evolución progresiva y optimista. Por supuesto que existe una evolución, y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que planteaba Hernán, ¿no? Pero no creo que dicha evolución necesariamente tenga que ser progresiva y optimista, como sostenían los historiadores en el siglo XIX, quienes consideraban que cada siguiente etapa debía inexorablemente ser mejor que la anterior, ¿no? De hecho, los distintos momentos históricos en los que se manifiesta aquella tradición fueron muy distintos entre sí. Cada uno tuvo sus particularidades propias
y no es conveniente forzar las similitudes prácticas y concretas entre, digamos, 1833 y 1925. De ahí, pues, que la deferencia con el pasado se dé sobre todo, y esto es central para mi argumentación, se dé sobre todo en un plano retórico o simbólico, a sabiendas, como sabemos, que la historia nunca se repite y que de hecho conocer la historia no garantiza no repetir los errores del pasado. Esa es la primera hipótesis, la idea de que existe una tradición constitucional que es una suerte de mecanismo institucional e histórico de reforma gradual que se da a lo largo del tiempo. Una segunda hipótesis es que la Constitución de 1828 debe ser considerada el pilar de la arquitectura política chilena. Se sabe, que la Constitución del 28 fue reformada en 1833 y que la estructura y el funcionamiento del Estado dieron un giro más, comillas, conservador a raíz de dichas reformas. Eso es innegable. No obstante, también es cierto que fue durante el Congreso Constituyente que derivó en la Constitución del 28 que se resolvieron algunas cuestiones claves para, y acuciantes y de larga data, que son absolutamente claves para comprender el devenir político del país. Por ejemplo, en la Constitución del 28 se reafirmó que el gobierno sería una república representativa popular. Se resolvió, por otro lado, que las elecciones eran el mejor mecanismo para nombrar autoridades. Y principios modernos como la igualdad ante la ley, un principio liberal clásico, y que la soberanía reside en la nación y no en un rey o en una familia, fueron de una vez y para siempre consagrados constitucionalmente. Todos esos principios habían sido discutidos con anterioridad a la Constitución del 28, pero fue en ella donde terminaron de consolidarse. Por lo demás, las distintas reformas introducidas a la Constitución del 33 en las décadas de 1860 y 1870 terminaron asemejándola aún más a la versión original de la Constitución del 28. Hubo un regreso del liberalismo de la década del 20 en las décadas del 60 y 70. Entonces, una segunda hipótesis es que el pilar fundacional de la arquitectura política chilena hay que ir a buscarlo a la Constitución del 28. Una tercera idea está relacionada con la primera. Plantea que las constituciones del 33 y del 25, a pesar de sus muchos cambios, fueron deferentes con esa tradición gradualista a la que hacía mención arriba. Ambas constituciones fueron, comillas, reformas explícitas de sus antecesoras. Así queda claro de los debates previos a sus respectivas entradas en vigor, como también en los mensajes presidenciales que las antecedieron. Dicha deferencia no se dio necesariamente en un plano legal o positivo, pues sus articulados son muy distintos entre sí, sino, insisto, en el importante terreno de lo simbólico. El quiebre provocado por el nuevo articulado, en otras palabras, fue menos patente que la continuidad histórica sostenida por sus redactores. Eso explica, creo, por qué, a pesar de sus problemas de ilegitimidad en el origen, tanto la Constitución del 33 como la de 1925 terminaron legitimándose en el ejercicio. Aquella tradición gradualista, y esta es la cuarta y última hipótesis, fue, propongo, cortada de raíz luego de que la Junta Militar no solo se arrogara el poder ejecutivo en 1973, sino también el poder o la iniciativa constituyente. Fue desde la Junta que surgió la comisión liderada por Enrique Ortúzar, que comenzaría con el trabajo primero de, comillas, matar simbólicamente la Constitución de 1925 y segundo, de redactar una, comillas, nueva carta. Porque ya desde noviembre de 1973 quedó claro que el objetivo del golpe y de la dictadura que le sucedió era, comillas, refundar el país, para lo cual era inevitable crear una nueva institucionalidad constitucional. Aspiración, dicho sea de paso, compartida por el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular,
quienes también intentaron llevar a cabo una revolución política, social, económica y constitucional. La diferencia es que a Allende no le resultó dicha aspiración, y de hecho, en parte, al menos en parte, debió gobernar a través del Estatuto de Garantías Constitucionales, es decir, mediante reformas a la propia Constitución de 1925. Incluso más, en la hora más aciaga de la UP, en agosto de 1973, Allende invocó la Carta de 1925 como un cuerpo legal legítimo. ¿Quiere decir esto que la Constitución de 1980 no respetó ninguno de los artículos de la de 1925? No, no quiere decir eso. Más bien, lo que propongo es que el proceso constituyente del 80, en el cual participaron, además de la Comisión Ortúzar, otros cuerpos como el Consejo de Estado y un grupo de estudio cercano a la Junta, no fue simbólicamente diferente con sus antecesores, pues desde un comienzo el objetivo fue, comillas, refundar las bases del país, no reformarlo. En ese sentido, creo que lo que se llevó a cabo a través del proceso constituyente del 80 fue una revolución constitucional, similar al objetivo que Salvador Allende había intentado llevar a cabo, pero que no le había resultado. Yendo más hacia el presente y considerando las múltiples reformas que ha experimentado la Constitución de 1980, me parece que el problema actual, y aquí remito a lo que prometí en la introducción, me parece que el problema actual no es tanto constitucional como constituyente. No considero que la versión actual de la Constitución sea particularmente deficitaria. Yo sé que es muy poco taquillero decir eso. Y de hecho, creo que hay muchos aspectos que deberían quedar en caso de que se redactara una nueva carta. ¿Por qué cambiarla entonces? ¿Por qué creo que es importante que nos insertemos en un proceso constituyente? Porque el problema es sobre todo constituyente, es decir, porque remite al origen espurio de la Constitución del 80 y que hoy, 40 años después, todavía no logramos resolver. De otra forma, no estaríamos conversando sobre este tema. Así pues, creo que los futuros convencionales, los que se vayan a elegir en abril, en el entendido que gane la prueba en octubre, tienen la responsabilidad de que el proceso constituyente sea democráticamente ejemplar, diferenciándose de ese modo del proceso constituyente de 1980, sin que por ello debamos reinventar la rueda en materia constitucional. En efecto, si la próxima convención fuera más allá de su mandato y comenzara, por ejemplo, a replantear estructuralmente las bases constitucionales del país, entonces sus miembros estarían replicando el mismo ejercicio refundacional de los constituyentes del 80. Me imagino que no querrán cargar con en sus hombros con ese problema de ilegitimidad. En los 4 minutos que me quedan, cierro con un análisis más contingente que histórico. Creo que la mejor forma de impedir el constructivismo revolucionario, que está muy inserto en algunos sectores más a la izquierda del espectro, es a través de la redacción de un muy buen reglamento convencional. Dicho reglamento, no voy a entrar en el detalle de lo que debería tener o no, pero sí creo que debe comenzar de una constatación empírica, y que es que el mandato de los convencionales es derivado, no originario. Así quedó establecido en el acuerdo del 15 de noviembre, pero sobre todo en el trabajo de la Comisión Técnica. ¿Qué quiere decir que sea derivado? Quiere decir que el mandato de los convencionales proviene de la propia Constitución de 1980 o de la del 2005, si ustedes quieren, que es la que a través de las reformas constitucionales de diciembre del 2019 ha canalizado el debate constitucional actual. La nueva Constitución surgirá, en resumen, a través de la Constitución del 2005 o del 80, el nombre que ustedes estimen conveniente, no por fuera de ella. Con lo cual, la actual generación estará siendo deferente con una ley fundamental que, a pesar de sus múltiples elementos que nos dividen todavía, no cabe duda de que ha imperado plenamente, al menos desde 1989. Que haya imperado no le quita, no obstante, e insisto, sus problemas de ilegitimidad de origen. Dos razones, y con esto cierro, explican esta estrategia de continuidad entre lo que tenemos hoy y lo que vendrá. Por de pronto, las reformas constitucionales de diciembre
ya rayaron la cancha constitucional, ya demarcaron los límites. Chile no podrá dejar de ser una república democrática. La soberanía debe continuar residiendo en la nación. El país debe respetar los tratados internacionales vigentes, etcétera, etcétera. Es decir, hay un marco establecido por las reformas constitucionales que permiten la nueva constitución que los convencionales deben no solo aceptar, sino que honrar. Más allá de ello, y esta es la segunda razón que explica esta continuidad, y precisamente porque ya está demarcado y porque existe una historia constitucional, es claro que la Constitución no comienza de foja cero, no puede comenzar de foja cero. Sí, si ustedes quieren, de una hoja en blanco, en el sentido de que materialmente se va a escribir de nuevo, pero ello no tiene por qué entenderse como sinónimo de foja cero, como si el país tuviera que empezar de nuevo y como si estuviéramos en 1810. O como dijo José Francisco García hace un rato, es una hoja en blanco, pero con 200 años de tinta. En definitiva, la historia constitucional del país arroja luces para comprender el presente. Conocerla no garantiza que no repitamos los errores del pasado, como si la historia fuera una suerte de maestra de vida. No creo que eso sea el rol de los historiadores, ni menos de la historia. Más bien, conocer la historia del país garantiza que los futuros convencionales, o ayuda a que los futuros convencionales sean diferentes con el pasado. Y no piense en la nueva carta con un ánimo que vaya más allá del presentismo por el presentismo, ¿no? Esa es la única forma, creo, de que la Constitución sea el pacto intergeneracional que debe ser, siguiendo a Edmund Burke, y por lo tanto que sea perdurable en el tiempo, para lo cual es inevitable que no responda ni a un credo político ni a una generación específica. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Juan Luis. Tremenda exposición. Lograste, creo yo, poner el corazón de tu libro en estos 15 minutos, pero hay mucho más, ¿eh? Yo invito de verdad a aquellos que quieran mirar el futuro del desafío constituyente, siguiendo al profesor, mirando la historia y aprendiendo de la historia y de elementos que pueden ser útiles para aprender y que entendamos la complejidad y el enorme desafío sobre lo que enfrentamos. Y la historia en eso no se repite, pero sí nos enseña muchas cosas. Así que, Juan Luis, muchas gracias, tremenda Muchas exposición. gracias a ustedes.